el cáncer infantil no es muy frecuente, no es tan frecuente como lo que vemos en las demás enfermedades infecciosas que hay en los niños, ¿no? Pero sí, hay y todos los cánceres, pero solamente sabemos saber la leucemia linfática, porque es el cáncer más frecuente que se ve en la edad pediátrica. Leucemia literalmente quiere decir sangre blanca, ¿no? Esa es una proliferación incontrolada de células linfocíticas inmaduras, esas que nosotros llamamos blastos, y que normalmente, si ustedes leen la literatura, eh, algunos dicen menos del 5%, y otros dicen hasta 1 o 2% podemos tener blastos en nuestra médula ósea, pero más no. En cambio, estos blastos constituyen del 20 y hasta a veces el 100% de una médula ósea, ¿no? Y eso hace que se impida que se sigan reproduciendo las células normales que necesitamos para nuestro seguir en la vida, que son la serie roja, la serie blanca sana y las plaquetas. Entonces, al invadir la médula, no salen esta serie de células que son necesarias para nosotros. Leucemia es el cáncer más frecuente en pediatría. De ahí sigue en segundo lugar los tumores cerebrales, en segundo lugar. Casi el 40-50% de las neoplasias en niños es leucemia. Y acordémonos bien que las leucemias pueden ser linfáticas y mieloides. Las linfáticas son las más frecuentes en niños. Las mieloides también hay en niños, pero es más frecuente en las personas adultas. Y a su vez, estas linfáticas también, acuerden, pueden ser de dos tipos. De los linfocitos del linaje B, que es el 80-85%, y los del linaje T. Entonces tenemos B y T. Mejor pronóstico vamos a ver que tienen las leucemias linfáticas agudas y mejor pronóstico del linaje B. Se van a presentar en ambos sexos y en todas las edades. Tenemos desde el nacimiento, pero se cree que la mayor incidencia es entre los 2 y 5 años. Hay muchos avances, felizmente, en el diagnóstico y el tratamiento en los últimos años que hace que disminuya la mortalidad, porque hará unos 10 o 20 años la mortalidad era casi todos los pacientes, sobrevivían 10% de los pacientes. Últimamente, con los diagnósticos y tratamientos más estrictos y sobre todo con un mejor diagnóstico, que es lo que queremos que en esta clase motivarlos que hagan un mejor diagnóstico, ha disminuido la mortalidad. Ahora, hay que tener en cuenta también una cosa, que cuando hablamos de los linfocitos B, o sea, tenemos leucemias linfáticas y mieloides. Las linfáticas pueden ser linfocitos B y linfocitos C, pero cuando hablamos de la leucemia de linaje de linfocitos B, también tenemos que hay varios subtipos. Hay un subtipo que llamamos precursores muy primitivos de los linfocitos, otro subtipo que son precursores de los linfocitos B y otro que son las células B. Y en cualquiera de estas tres etapas que es de los linfocitos del linaje B, puede ver la aparición o transformación de estas células en blastos. Y también se ve que cuando son más primitivos las células, el pronóstico es más severo. Cuando es ya la célula más formada, a veces el pronóstico es mejor también. Acá tenemos un diagrama para que recuerden, ¿no? Que acordemos de nuestras células madres, ¿no? Las células madres que dan origen a la serie mieloide y linfoide, y que estas células madres vamos a ver que van a tener también un rol importante dentro de los tratamientos que se pueden ofrecer a estos pacientes con leucemia, ¿no? Etiología, bueno, hay muchas teorías, muchos debates hasta ahora. Nadie puede decir por qué se origina el cáncer. Y esto hay que entenderlo porque los papás lo primero que hacen a veces es culparse. Y hay que entender que todavía ni nosotros sabemos exactamente qué pasa. Lo que sí se ha visto que hay muchas cosas que son factores que van a predisponer a la leucemia. Por ejemplo, la radiación. Y esto empezó a sospechar cuando fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Aquellos sobrevivientes, casi
la mayoría de sobrevivientes hizo leucemia, ¿no? Y también se ven aquellos pacientes que por alguna razón de algún tumor en otro órgano, cerebral, qué sé yo, intestinal, óseo, reciben alta dosis de radiación. También estos pacientes tienen el riesgo de posteriormente hacer leucemia, ¿no? En productos químicos, industriales, farmacológicos. También igualito, en una fábrica que hacían benceno, que con productos de benceno se vio que muchos de los trabajadores comenzaron a tener leucemia. Y ahí comenzaron a investigar y vieron que todos los derivados del benceno también hacen que haya una progresión de ser leucemia, ¿no? Agentes alquilantes, derivados de platino, y muchos de estos agentes también se usan en otros cánceres. Los pacientes que han tenido otros cánceres y que han sido manejados, también tenemos que ponerlos en la posibilidad de que puedan hacer leucemia. Infecciones. Algunos expertos dicen que es una respuesta anormal a una infección. Y aquí le echan mucho la culpa a ciertos virus que producen HTLV1 o al Epstein-Barr virus, por ejemplo, ¿no? Piensan que a la hora de tener esas infecciones, el organismo hace una respuesta anormal a la infección y ahí es que hace que haya una mutación y aparezcan las células blásticas, ¿no? También sabemos que es asociado a muchos trastornos genéticos, ¿no? A muchas condiciones genéticas, como el síndrome de Down. El síndrome de Down, los niños que tienen Down tienen 20% más posibilidades de tener leucemia que un niño que no tiene esa condición genética. Y también con otras cosas que tienen condiciones genéticas, como son el síndrome de Brown, la anemia de Fanconi, la telangiectasia, la neurofibromatosis, ¿no? Entonces, con estos pacientes hay que estar atentos. Se describe alcohol y tabaco durante el embarazo y sobrevivientes de cáncer. Si hemos dicho que alta radiación y algunos químicos pueden producir también leucemia, estos pacientes que han sido manejados con radiación, por ejemplo, con platino para cánceres óseos y esas cosas también tienen la condición de poder hacer leucemia. Pero ahí ha venido luego que se amplió el conocimiento del genoma humano y eso está trayendo muchos avances en la ciencia, no solamente de diagnósticos, sino de comenzar a saber qué cosa es lo que está pasando. Y eso es lo que hicieron aquí con la leucemia, ¿no? Que es una de las patologías bastante estudiadas con el genoma humano. Y entonces comenzaron a ver aquellos pacientes que no respondían a la quimioterapia. ¿Por qué es que tengo dos niños o dos personas que tienen el mismo diagnóstico, le doy igual tratamiento y por qué uno reacciona bien y otro no? Entonces comenzaron a identificar en estos pacientes que habían mutaciones genéticas que estaban asociadas a este mal pronóstico, ¿no? La proteína Icarus, el PAC10 y sobre todo, acuérdense que nuestro gen guardián del genoma, el gen P53 o TP53, ¿no? Acordémonos que nos han enseñado que este gen es el encargado de ver por nuestros genes y activar la apoptosis cuando vemos que el gen, algo le pasa, hay una transformación del gen. O este repara el gen anormal, o lo destruye. Entonces se ha visto que en esos pacientes que no van bien, no solamente en la leucemia, sino en diferentes cánceres, tienen supresión de este gen. No hay este gen y no hay quien destruya aquellos genes que han tenido alguna deformación o una anormalidad. El cromosoma Filadelfia, este que conocemos hace tiempo, ¿no? Cuando encontramos cromosoma Filadelfia o encontrábamos, decíamos, no, este paciente va a ir mal porque sabíamos que ese paciente no iba a responder a la terapia. Felizmente ahora, como les digo, hay avance y ahora tenemos el imatinib, ¿no? Que cuando sale cromosoma Filadelfia damos con imatinib y entonces tenemos una mejor respuesta. Pero también se encontraron otras cosas, ¿no? Como que tener hiperdiploidea, o sea, más de 50 cromosomas en nuestro cariotipo era de buen pronóstico, así como tener hipodiploidea es el mal pronóstico, ¿no? Entonces el estudio de cromosomas se vuelve muy importante para ver el pronóstico y orientarnos incluso en la terapia del paciente. En cuanto a la clínica, miren, la intensidad, la presentación de los síntomas y los signos que tiene el paciente es realmente variable. Yo les invito a que ustedes abran cualquier libro de oncología y van a ver cuando síntomas y signos de leucemia y les dicen así, gripe, fiebre, anorexia, dolor, cansancio, dolor articular. Pone un montón de síntomas y síntomas porque son muy variados realmente. No hay dos pacientes con leucemia, salvo aquellos que vienen ya demasiado avanzados, que nos hayan aparecido en la consulta por la misma sintomatología. Es muy variada.
No es como lo que hemos estudiado, prodromos, cómo es la enfermedad en la parte activa, nada, no existe en leucemia. Y realmente no existe una clasificación, pero hace muchos años, hace como 10 años, un poco más, vino un médico marroquí, el doctor Laresh, que con los médicos del INEM hicieron un libro. No han clasificado, sino él ha intentado agrupar los síntomas y signos para que estemos atentos y vemos qué es lo que trae el paciente. Y eso me parece un poco apropiado para más o menos poder enseñar, ¿no? Y ellos dicen que puede venir el paciente con una alteración de insuficiencia medular, o sea, anemia. Y sí, de verdad, hay mamás que llegan y dicen, no sé qué pasa con mi niño, lo veo pálido. Y a veces incluso la mamá le decía que el tiempo, porque le dice, ¿hace cuánto tiempo? No sé, creo que hace 2 semanas, 3 semanas, o hace una semana que me he dado cuenta. Y sí, uno examina y realmente encuentra que el niño está anémico. De repente en el examen clínico encuentra alguna otra cosa, pero la mamá lo ha traído solamente porque lo ve anémico y cansado, que lógicamente es una consecuencia de la anemia, ¿no? Otros, de repente, porque tienen un síndrome infeccioso recidivante. Es un paciente que viene y se enferma, y otra vez se enferma, y otra vez le da bronquitis, faringitis, laringitis, entonces diarrea, y uno dice, ¿qué pasa con este paciente? Es un inmunodeprimido, ¿no? Y de repente ya viene el niño, le tomamos un hemograma y nos encontramos que el hemograma es un hemograma patológico que nos hace sospechar la enfermedad, ¿no? O viene por síndrome hemorragíparo, por petequias, ¿no? No sé, a mi niño le han aparecido petequias, no se ha golpeado y tiene quimosis, es peor niño que viene por epistaxis, ¿no? De repente un niño viene por epistaxis, solamente le notamos la epistaxis y lo mandamos al otorrino y dice, ah, sí tiene, le he cauterizado. Y de repente vuelve a regresar por epistaxis, ¿no? Y realmente la segunda vez que ingresa decimos, no, algo sucede, pedimos un perfil de coagulación y de repente nos damos la sorpresa de que encontramos que las petequias están bajas, ¿no? Y si bien petequias bajas puede ser otras enfermedades, también es aquí en la leucemia. O gingivorragia, por ejemplo. La gingivorragia, especialmente aquellos pacientes que tienen leucemia mieloide, que hay crecimiento de toda la zona de las encías. O si no, síndrome tumoral, adenopatías. Una mamá que dice, no sé, hace días que le palpo ganglios. Y generalmente las mamás palpan los ganglios que están en el cuello. Entonces, le examinamos y encontramos que no solamente tiene ganglios, ¿no? De repente encontramos ganglios axilares, ganglios inguinales, y dice que los ganglios epitropiares son un característico de la leucemia, ¿no? Que si uno llega con un ganglio epitropiar, realmente es porque es leucemia, ¿no? O enopatías profundas, ¿no? De repente mi pacientito, ese que vino con que varias veces le ha dado problema respiratorio cada rato, digo, voy a tomar una placa, le tomo una placa y me doy cuenta que tiene enopatías mediastinales. Aquí hemos tenido pacientes que han llegado por dolor abdominal y parecía apendicitis, dolor en fosa ilíaca derecha y todo, posiblemente porque en la zona pendicular también tenemos, es una zona linfoide, ¿no? Y han entrado, a veces pensando que era apendicitis, se ha encontrado que lo que había era una siembra de ganglios por leucemia, ¿no? Se ha mandado a hacer la patología y eran ganglios de leucemia, ¿no? Y lógicamente hepatosplenomegalia que podemos encontrar en cualquier paciente que viene ya con epistaxis y lo examinamos bien. Hay otro grupo de niños que no sabemos por qué, pero vienen con síndrome leucostásico. Estos son pacientes que vienen con formas hiperleucocitarias del glóbulo rojo. O sea, son pacientes que vienen con más de 100.000 glóbulos blancos, perdón. Son niños que vienen no solamente 100.000, 300.000, 400.000, 700.000 en el hemograma, ¿no? Y son pacientes que por tanta carga y tanto compromiso vienen a veces no solamente por eso, sino porque tienen manifestaciones pulmonares, ¿no? Vienen con un cuadro parecido a hemago de pulmón, con tos, con edema, con dificultad para respirar, porque hay una infiltración con tantas células oncológicas, lógicamente que el pulmón ya está comprometido, ¿no? Y con manifestaciones neurológicas, porque vamos a ver que al lugar donde más le gusta ir y la leucemia es a la parte del cerebro, ¿no? Donde más tenemos problemas. Son los pacientes que vienen con signos neurológicos. O niños que vienen con dolores óseos, que también es característico de la leucemia, son dolores óseos.
y que son dolores pseudoarticulares de tipo inflamatorio, a veces en una pierna, a veces en otra, provocados por la presión espontánea, y que muchas veces estos niñitos se han ido y que lógicamente existe algo, el dolor de crecimiento, el dolor óseo de crecimiento. ¿Qué hay? Sí, realmente hay niños que tienen lo que se llama dolor de crecimiento, que básicamente es en la noche, ¿no? Que es un dolor entre óseo y muscular, que aparece en las noches en los niños que justamente tienen la edad esa de entre 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Y que muchas veces van y como no se le encuentra nadie, dice, señora, lo que tiene es un dolor de crecimiento. Pero es un paciente sigue con dolor de crecimiento y es molestoso, se aparece de día y todo, debemos de tener cuidado porque esos dolores de crecimiento pueden tener otras opciones, ¿no? De repente es una leucemia, también puede ser un sarcoma, ¿no? Y si hay fiebre, lógicamente que piensan en algo infeccioso. Miren que no he dicho fiebre, ¿no? Pero fiebre también es una manifestación que hay en la leucemia, pero no todos los pacientes con leucemia tienen fiebre. Justo en la mañana me ha visto un caso en el hospital, que es un niño que tiene manifestaciones de anemia y todo hace 4 meses, nunca fiebre, y es una leucemia. Entonces, la fiebre también, porque cuando uno habla de fiebre de origen desconocido y en el estudio, siempre uno empieza por lo infeccioso, pero hasta la leucemia, y sí, realmente hay leucemias que tienen fiebre, como parte inflamatoria, pero hay niños que no tienen fiebre y son leucemias. Y también tenemos que, lógicamente, la leucemia, los blastos van por sangre e infiltran todo nuestro organismo, ¿no? Así como he dicho, esa parte leucocitoplástica que infiltra pulmón y cerebro, también encontramos en otros lados, ¿no? Y tenemos la meningitis leucémica, ¿no? Con cefalea, pero es una cefalea sin fiebre, con signos meningios, con o sin vómitos. Y esos pacientes que ya tienen infiltración al sistema nervioso central, a veces tienen parálisis de nervios craneales, ¿no? Hay un paciente que está con cefalea intensa, signos meningios, parálisis de nervios craneales, ¿no? He dicho que el sitio que más le gusta ir a la leucemia infiltrar es el cerebro, pero el segundo sitio es en los testículos. Entonces, si uno tiene un paciente con leucemia, es obligatorio revisar los testículos. Ahí podemos ver que el paciente tiene una consistencia dura, palpable, y esto hay que revisarlo durante toda la terapia. Siempre hay que estar atento con los pacientes varones, ¿no? Porque no sabemos, en cualquier momento no nos damos cuenta y hay infiltración a nivel testicular. También tenemos tumores en ojos, en órbita, que provoca cloromas basoftalmos. Los cloromas son así como quistes, como nódulos de leucemia. Una vez tenía una niña que llegó y tenía una tumoración cerebral con manifestaciones cerebrales. Entonces, para saber el diagnóstico, los neurocirujanos entraron pensando que era pues cualquier tumor cerebral, y lo que encontraron fue que tenía un cloroma, era un tumor de células de leucemia. Igual he visto otro en un paciente en columna, un cloroma en columna que le producía malestar en los miembros inferiores, ¿no? En las mucosas, ¿no? En las mucosas más realmente es la mieloide, infiltra y hay hipertrofia gingival. Después en la piel, nódulos subcutáneos con infiltración violácea, nodular, de localización variable. Y esta localización en piel es básicamente casi de niños menores de 1 año. Aquellos pacientes que hacen leucemia, que es una leucemia muy agresiva y que son lactantes, tienen esos nódulos cutáneos. Y otra leucemia que también hace lesiones de piel es la leucemia de linfocitos T. La B, claro, la B sí, cuando es lactante, pero la T sí a veces va con infiltración de piel. Luego hemos dicho que está en todo el cuerpo, cerebro, pulmón, puede ir a renal, ¿no? Al corazón, infiltrar realmente todos los órganos de nuestro cuerpo. Aquí les hablaban, ¿no? Los niños menores de 1 año. Los niños menores de 1 año, cuando hacemos diagnóstico de leucemia, es terrible porque es normalmente muy agresiva la leucemia. De repente, pues son estos precursores primitivos, los linfocitos, eso que hemos dicho que es de mal pronóstico, ¿no? Cuando vemos a estos pacientes, generalmente estos niñitos rápidamente hacen leucocitos mayores de 50.000, los encontramos con HEPAT, esplenomegalia importante, y hay compromiso de esta infiltración que les digo en piel, en partes blandas, ¿no?
Estos pacientes generalmente tienen una gran falla genética con un reordenamiento de un gen llamado MLL o KMT2Z, ¿no? Y este gen que está mal hace que tengan mayor riesgo de recaídas. Entonces es un niño que llega con gran carga tumoral, porque llamamos carga tumoral cuando tenemos compromiso de visceromegalia, compromiso más de 50.000 leucocitos, infiltración en piel, o sea, tiene mucha carga de tumor y encima mayor riesgo de recaída. Entonces es un paciente que tiene que tener un tratamiento intensivo, mucho más fuerte que lo normal. Y a veces pues en los niños menores de 1 año es muy agresivo para ellos, ¿no? A veces no soportan la quimioterapia, ¿no? Y la supervivencia es menor del 50%, lógicamente en otros países más desarrollados. Acá es muy difícil que esos niñitos vayan bien, esos pacientes. Entonces el diagnóstico es una buena y completa anamnesis, averiguar bien qué pasó con mi paciente, por qué está regresando tantas veces por una enfermedad, por qué está tan pálido, tengo que ver bien si hay otras cosas en el examen. Solamente la mamá le notó ganglios en el cuello, pero no sé si tiene vaso hígado grande. ¿Por qué sangra tantas veces mi paciente por la nariz? De repente es lo único que veo, pero está con las plaquetas bajas y no es PTI, o que podría ser PTI. Entonces tengo que hacer una análisis completa, ¿no? ¿Por qué mi paciente se queja tanto que le duele la pierna? Y no solamente es en la noche. De repente no es lo que piensa, es un dolor de crecimiento. Entonces, hay que pensar en esos pacientes, y no solamente para leucemia, sino paciente que viene por segunda o tercera vez con la misma molestia, debemos tomar el trabajo de hacer un examen más exhaustivo, preguntar más y hacer un examen más minucioso, porque de repente el diagnóstico que estamos haciendo no es el correcto. Y entonces ya llega un paciente y yo le tomo un hemograma. Y escuchen bien, el hemograma me orienta, pero nunca me confirma. Yo creo que nunca debemos decir a la mamá que tiene leucemia con solamente un hemograma. Porque puede ser que tenga blastos, que a veces no hay blastos en el hemograma, pero la mamá, cuando uno le dice, señora, hijo de leucemia, las mamás entran, no se imaginan en una angustia tan grande los padres, ¿no? Hablo de la mamá, sino los padres, que van a comenzar a preguntarle, doctor, ¿y cómo hacer la terapia? ¿Qué tiempo? ¿Qué va a hacer? Y si no van a saber decirle qué cosa es, porque no saben si es linfática, no saben si es meloide, no saben si es B, no saben si es T, no saben nada del paciente. Entonces, mejor es en hemograma sospechoso decir, señora, encuentro que el hemograma está alterado y tengo que completar tratamiento con otros exámenes para poder decirle el diagnóstico a su niño, ¿no? Porque tenemos que anemia es un 88% de los casos. No todos tienen anemia. Trombocitopenia, tampoco todos tienen trombocitopenia. Y a veces los glóbulos blancos podemos encontrarlos normales, a veces disminuidos y a veces aumentados. El niño que tenemos en el hospital ahorita tiene glóbulos blancos disminuidos, pero todos los hemos tenido este año, ha habido varios, todos aumentados. Lo único que encontramos de común en estos pacientes, que puede venir un paciente con 8.000 leucocitos en su fórmula, es que tiene polimorfos nucleares bajos. O sea, es un paciente que tiene, al contrario, linfocitos altos. O sea, 8.000 leucocitos en sangre, pero 99% de linfocitos. Y como ahora no leen, las máquinas son las que leen los hemogramas, a veces dicen 70% de linfocitos y 20% de linfocitos atípicos, porque realmente la máquina no puede leer bien la célula neoplástica, el blasto. Y no todos los blastos se observan en un hemograma, ¿no? De repente aquel que viene con hiperleucocitosis, con 300.000 leucocitos, sí, me va a decir 30% de blastos, qué sé yo. Pero hay por ejemplo, el paciente que tenemos, que tiene células disminuidas, 2.000 leucocitos, no se ve blasto, no se ve nada, ¿no? Entonces, eso no podemos encontrar. O sea, me orienta, pero no me puedo decir el diagnóstico. Entonces, si no puedo decir el diagnóstico, tengo que decirle a la mamá que tengo que hacer un examen que se llama médula ósea, ¿no? Que todos conocemos, en donde podemos hacer médula ósea y podemos hacer biopsia. Para esto tenemos que programar al niño a la sala de operaciones. Y escuchen bien, cuando hacemos aspiración de médula ósea, se puede hacer en varios lugares. En los adultos hacen en esternón. Y acuérdense bien lo que les digo. Nunca al niño se le hace en el esternón la médula ósea. Es muy riesgoso porque el esternón es muy cartilaginoso en los niños. Entonces, jamás al niño, jamás en pediatría, esternón. Segundo, cuando es niño pequeño, cuando el niño es lactantito,
tampoco se le hace así como estamos viendo, sino se le hace en tibia. Así igualito cuando hacemos una intraósea, igualito. Ahí se hace en tibia porque es más fácil y es fácil de llegar, igual que en la intraósea. ¿Cómo se llama? El cartílago todavía está blandito en niño lactante. Pero ya si tenemos que la mayor parte de niños hemos dicho que la leucemia está entre 2 y 7 años, entonces tenemos que hacerle de esta manera, ¿no? En la cresta ilíaca posterior. Así como ustedes están viendo, se entra. Y podemos hacer la médula y podemos hacer biopsia. Biopsia, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene las 3 series bajas. Entonces, si tengo 3 series bajas, ¿cómo sé si no es una anemia plástica? Entonces ahí entro al hueso. Y al hacer mi biopsia de hueso voy a ver, ¿no? En mi anemia plástica va a ser diferente. Va a ser, mi biopsia de hueso va a ser un hueso fibrótico. Y mi médula, una médula que está sin células, llena de tejido adiposo de repente, ¿no? Entonces preparamos a nuestros pacientes para hacer las operaciones y le hacemos ese adito porque duele, son niños, ellos no van a estar quietos. ¿Y qué hacemos para confirmar el diagnóstico? Bueno, para leer nuestra médula ósea y para hacer una citometría de flujo, que es el examen gold estándar, para decir, ¿no? Entonces, con la citometría de flujo vamos a confirmar el diagnóstico. Nos van a decir si son células linfáticas, son células mieloides. Existe también un estudio morfológico de clasificación FAB, ¿no? Que es British American French, que es una clasificación que hace en leucemia L1, L2 y L3 por ciertas características. Pero ahora más que hacer L1, L2 y L3, lo que se hace es la citometría, que es un examen en el cual utilizamos, es una tecnología biofísica con ultraluz láser, en donde vamos a ver el recuento y clasificación de las células según las características morfológicas y la presencia de biomarcadores que tienen. Entonces, con los biomarcadores que son los CIDE, vemos qué tipo es. Entonces, si me dicen que es CD19 o 79, es linaje B. Si es que me dicen que es 13 o CD2, sabemos CD7 o CD5, linaje T. Y eso se usa no solamente para la leucemia, ¿no? Sino también para otros cánceres, linfomas, por ejemplo. Entonces, con esto ya tenemos confirmado nuestro diagnóstico y ya sabemos que es linfática, mieloide, y nos da los datos para poder decir a los papitos si es y decirles qué va a pasar. Pero hemos dicho que la parte genética, y no solamente la citometría de flujo me sirve para decirnos qué cosa es, sino también me va a servir para calcular la cantidad de ADN que tienen las células leucémicas, que dice que el valor normal es 1.16. Pero si tienen mayor cantidad de ADN estas células, van a ser más sensibles a la quimioterapia. O sea, esto me orienta también para saber mi paciente va a ir bien con mi quimioterapia. Y segundo, nos permite calcular la enfermedad residual mínima, o sea, aquella que no se detecta de otra manera, ¿no? Muy pequeñita. Entonces, así, si estamos dudosos con nuestro tratamiento, queremos ver cómo va, le hacemos una citometría y eso nos va a decir, ustedes van bien, no hay enfermedad detectable. Eso nos va a ratificar el éxito de nuestro tratamiento. Pero hemos dicho que no solamente la parte genética, la parte de la citometría y de ver qué cosa es, sino también la parte genética está teniendo una parte muy importante. O sea que a la hora que yo hago mi médula ósea, saco muestras para hacer mi citometría de flujo, pero también saco muestras para ver mi estudio genético. Realmente eso también puede hacerse en sangre. Una cosita que también quería decirles. Hemos hablado de que para hacer la citometría de flujo, hacemos nuestra médula ósea para sacar para la muestra, que en niños lo hacemos de tibia, que en el niño lactante de tibia, en el niño escolar, preescolar, lo hacemos de la cresta ilíaca, nunca en esternón, pero hay una excepción para la citometría de flujo, que es en los pacientes esos que les he dicho que tienen hiperleucocitosis, aquellos que vienen con 300.000, 500.000 leucocitos, en eso se le puede hacer de sangre periférica. No necesitamos la médula ósea, porque es tanta la carga tumoral que ya en sangre podemos hacer el estudio. O sea, mi paciente con hiperleucocitosis, ese le saco sangre del bracito y le saco la genética también del brazo. En los demás lo voy a hacer a la hora que hago mi médula ósea. Y saco mi estudio genético para que me vean si hay hiperdiploidía, hipodiploidía, si hay translocaciones que van a ser importantes, ver si hay cromosoma Filadelfia. También puede hacer hibridación con fluorescencia. Y acá también podemos hacer
en este estudio del PCR, porque el PCR es otra manera de ver la enfermedad residual misma. Y también tiene alta sensibilidad para ver cambios cromosómicos y genéticos que no vemos a simple vista. Entonces aquí también el PCR nos va a ayudar. O sea, hay dos maneras de ver enfermedad residual mínima, por la citometría y flujo y por el PCR. Pero yo le hago mi estudio a mi paciente que tenía hemograma sospechoso, iba a la médula ósea, no me la van a considerar al toque. Mientras eso, yo tengo que hacer un estudio completo a mi paciente, ¿no? Tengo que hacerle, va a ser sometido a quimioterapia y la quimioterapia va a ir pues a todo el organismo. Entonces tengo que ver cómo se encuentra mi paciente, en qué condiciones está. Entonces tengo que hacer pruebas hepáticas, pruebas renales, porque se van a metabolizar mis medicamentos por el hígado, los voy a eliminar por el riñón, cómo están mis electrolitos en sangre, cómo está mi ácido úrico. El ácido úrico va a ser muy importante en las leucemias porque a la hora que damos quimioterapia hay una liberación, una alteración en esta formación del ácido úrico, entonces va a aumentar en sangre y esto, si es que no lo manejamos adecuadamente, puede hacer un taponamiento renal con lo que llamamos síndrome de lisis tumoral. O sea, tengo que ver con qué ácido úrico estoy empezando mi terapia y mi DHL. El DHL es realmente una enzima que está en casi todos los tejidos y aumenta y es liberado este DHL, esa deshidrogenasa láctica cuando hay lesión en tejido. Entonces, en aquellos pacientes que tienen alta carga tumoral, que tienen hepatos, megalia, ganglios mediastinos, vamos a encontrar un DHL alto, 10.000, 8.000. Eso también va a marcar de que mi paciente es de más riesgo. Vamos a ver cómo está su perfil de coagulación. Tengo que tomar radiografía de todas porque tengo que ver si hay adenopatías en mediastino. Tengo que tomar una eco abdominal para ver visceromegalia, adenopatías que de repente no me doy cuenta. PL, cuando tenemos el niño que tiene manifestaciones neurológicas, obligatorio para ver si hay infiltración en el sistema nervioso. Y PL en aquellos niños que vienen con hiperleucocitosis, porque ya sabemos que estos pacientes hacen lesión en infiltración en el sistema nervioso central. Tengo que tomarle EKG y evaluación cardiológica porque muchos medicamentos que voy a usar a veces alteran la parte cardiológica. Entonces tengo que saber cómo está mi paciente. Tengo que hacer fondo de ojo porque hemos dicho que también invade la retina, hay infiltrados leucémicos en el ojito. Tengo que estar seguro de que no tiene ninguna infección. Entonces lo reviso bien, estoy segura, pero tengo que tomar de hepatitis C, hepatitis B, TORS, VIH, serología para este embarque, hemos dicho que va a estar relacionado, porque si encuentro eso algo positivo, tengo que manejarlo antes de empezar mi quimioterapia. Tengo que hacer parásitos en heces, porque como voy a dar prednisona y sabemos que hay un parásito que es la Strongyloides stercolaris, que cuando se da tratamiento, cuando hay una inmunodeficiencia, a lo cual vamos a llevar al paciente, o sea, tratamiento con corticoides, hacen una hiperinfestación, con muchas manifestaciones que van a alterar a nuestro paciente. O sea, debemos estar seguros de que no tiene Strongyloides stercolaris, y te hacemos evaluación ontológica y otorrino, porque tenemos que llamar que tenemos que quitar cualquier foco infeccioso. Y acá lo que más nos retrasa es la parte odontológica, porque abre la boca y los niños tienen un montón de caries. Imagínense que ustedes empiezan a dar quimioterapia, el paciente le bajan las plaquetas, se pone neutropénico, y en estos pacientes no se puede hacer ninguna remoción. Lo ideal es no hacer ninguna remoción, ningún manejo que sea agresivo. Entonces a veces retrasamos la terapia porque tenemos que curar dientes, sacar muelitas, arreglar toda la parte odontológica para que no nos dé problema cuando ya estamos en el pleno tratamiento del paciente. O sea, tiene que ir sin ningún foco, ni siquiera odontológico. ¿En qué diagnóstico diferencial? Bueno, hay enfermedades que sí nos pueden confundir, ¿no? El ARJ, porque hay leucemias que tienen dolor óseo, tienen fiebre y aumento de PCR. Igual tiene la ARJ. Solamente que la ARJ en niños, a veces, si ustedes leen, hay mucho dolor en cuello, ¿no? Que en la leucemia hay más dolores articulares en las piernas, ¿no? Con la osteomelitis, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? El niño que tiene dolor, se queja de dolor, que le dicen dolor de crecimiento, de repente puede ser una osteomelitis como una leucemia también, ¿no? La aplasia medular. Mi paciente que tengo en el hospital tiene las 3 series bajas, pero hemos dicho que con mi biopsia voy a ver que mi médula es pobre y mi hueso tiene fibrosis y es aplasia medular. La mononucleosis infecciosa.
porque esa sí se parece a veces mucho. Hemos entrado a pacientes pensando que era leucemia y ha sido mononucleosis, porque el paciente tiene fiebre, patogenomegalia, enopatía, y tiene un hemograma con leucocitos con linfocitosis elevada. Entonces, tiene sospechoso. Y algunos han ido a médula y era felizmente mononucleosis, ¿no? El PTI, ¿no? El PTI, pero lógicamente que el PTI solamente hay una serie, pero tenemos que estar seguros de que el resto está bien. Una cosa que no vemos mucho como es la leishmaniasis cutánea, pero también igualito, pues la fiebre, palidez, citopenia, esplenomegalia, es sospechoso, ¿no? Y metástasis de otros tumores, especialmente del linfoma. El linfoma tiene en oncología todos son protocolos, todo se maneja por protocolos, las terapias, y tiene un protocolo especial el linfoma, pero cuando el linfoma invade, hace metástasis de médula ósea, se tiene que manejar como si fuera leucemia. Ahí cambia el protocolo del linfoma, y deja de ser protocolo de linfoma y tiene que ir al protocolo de leucemia. Muchos linfomas hacen metástasis en médula ósea. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la edad, ¿no? Si el niño tiene entre más de 1 año y 9 años, es un buen pronóstico. Ahí son las tasas de curación más grandes. Son niños que llamamos de bajo riesgo. O sea, alto riesgo es mayor de 10 años y menor de 1 año. Y menor de 1 año es muy, muy alto riesgo. El recuento inicial que tenemos el glóbulo rojo cuando descubrimos la enfermedad. Si los pacientes tienen menos de 50.000 glóbulos blancos, digo, es bajo riesgo. Si tienen más, esos que vienen con 300.000, 400.000, es alto riesgo. El tipo de células, ¿no? Si la B, mejor respuesta al tratamiento. De células T, es menos favorable la respuesta al tratamiento. Los cromosomas en las células, ¿no? Hiperdiploidías, mayor de 50 cromosomas en nuestras células, es buen pronóstico, ¿no? Especialmente si hay cromosomas adicionales en el 14, 10 o 17. En cambio, si encontramos menos de 44 cromosomas, es menos favorable. Cambios cromosómicos o translocaciones. Ahí tenemos la Filadelfia, el 922, que antes decíamos menos favorable, pero ahora existe el imatinib que hace que mejore un poco las posibilidades del paciente, ¿no? Si encontramos la translocación 12-21, mejor pronóstico. Pero si encontramos la 14-11, menos favorable el pronóstico. El sexo masculino, porque hemos dicho que las recaídas más frecuentes son cerebro y testículo, y ellos, los varones, tienen las dos cosas, entonces es de más riesgo por tener esas dos posibilidades de hacer recaída. Predisposiciones genéticas como las mutaciones que hemos visto que se han encontrado, también todas relacionadas a riesgo, al mal pronóstico y a mayor riesgo, ¿no? Asociada a otras malformaciones genéticas, ¿no? Como el síndrome de Down, lo que hemos hablado, ¿no? Y mala respuesta al tratamiento inicial. O sea, cuando damos el tratamiento inicial, lo que queremos, o sea, es una remisión, encontrar una enfermedad residual mínima adecuada. Después quedamos 1 o 2 semanas de quimioterapia. Y si el paciente le damos quimioterapia en la parte inicial y no hay buena respuesta, quiere decir que mi paciente va a ser de alto riesgo, que no va a ir bien con el tratamiento. Y hablemos del tratamiento, pero el tratamiento les he dicho que es de diferentes protocolos. Y el protocolo es si es de bajo riesgo, si es de alto riesgo, van a ser diferentes protocolos. Acá vamos a ver un tratamiento a aquellos pacientes de bajo riesgo. Aquel, por ejemplo, que tiene 6 años, mujer, vamos a poner, que tiene solamente 20.000 leucocitos en hemograma, que no tiene ninguna translocación, que no tiene tantas adenopatías ni tanta carga tumoral. Entonces, en estos pacientes que felizmente son la mayoría, vamos a ese tratamiento que es estándar, todos son importantes, es preparatorio, quimioterapia de inducción, de consolidación y intensificación y de mantenimiento. El estándar, que es la preparatoria, digo, hay que hacerlo antes de que empiece la quimioterapia. 24 a 48 horas, hiperhidratación. Y solamente usamos cloruro de sodio al 9 por 1000, o sea, solución salina. No añadimos potasio porque hemos dicho cuando la célula neoplásica se rompe, sale el ácido úrico y el potasio. Y damos entre 3.000 y 4.000 por metro cuadrado. Sabemos que lo normal es hasta 1.500, estamos dando un doble. Esto puede ser entre vía oral y endovenoso. De repente 2.500 por endovenoso y una comida normal que le va a dar
otros. Pensando en la hiperuricemia, comenzamos con halopurinol. Se empieza con halopurinol y hidratación severa 48 horas antes, cuidado de cavidad oral, o sea, la cavidad oral es muy importante y estamos seguros de que no tiene ningún proceso infeccioso. Aquí lo ideal es poner un catéter POR al paciente. El catéter POR que se ve acá, se pone debajo de la piel. Es un catéter que ven es en el tórax, que es de titanio, y va hacia la subclavia y de la subclavia a la cava. Y por ese catéter, entonces, se le pone la quimioterapia, las transfusiones, y no hay que estar pinchando los brazos de los niños. Porque el tratamiento es muy largo. El primer tratamiento es un mes, imagínense, cada 3 días hay que cambiar de brazo al paciente. Es muy doloroso para ellos, entonces hay que ponerle su catéter POR. Y luego viene la terapia de inducción, que es 28 días, todo un mes. Es intensiva, es una combinación de fármacos decidido a que la médula ósea vaya a menos de 5% de blastos, que es lo normal que hemos dicho que tenga una médula ósea. Se dan diferentes drogas y empezamos con la profilaxis del cerebro. Aquí empezamos con quimioterapia endovenosa y quimioterapia intratecal para el cerebro, porque no queremos que se nos complique viendo metástasis cerebral. Luego de aquí, un mes entero que va a recibir prednisona todo el paciente. Tiene que estar hospitalizado. Todo ese tiempo el paciente está hospitalizado. Luego de ahí, si va bien, no se infectó, todo fue bien, sale de alta y va a empezar la terapia de consolidación e intensificación, que son 6 meses. Se recomienda que el niño se quede en la zona donde está residiendo, cerca del hospital, y es para conseguir que la médula quede realmente libre de células residuales y no vengan las recaídas, ¿no? También se dan 6 bloques que son mensuales con diferentes drogas y quimioterapia intratecal, que vamos a ver que va a ser todo el tratamiento de estas enfermedades con quimioterapia intratecal también. Luego de ahí viene el mantenimiento, que son 130 semanas. En total, realmente el tratamiento de la leucemia son 3 años. Dice, este mantenimiento es para hacer que nunca se puedan regenerar las células neoplásicas, ¿no? Y se da ya con vía oral, y todos los días toman semecaltopurina todos los días, y una vez por semana tienen metotrexato. Y cada 12 semanas, quimioterapia intratecal. Medidas coadyuvantes, muchas. Primero, que es cuando hay quimioterapia, mueren las células neoplásicas, pero también hacemos neutropenia, o sea que tenemos que tener al paciente libre de infecciones, aislamiento severo. Por eso es que el primer mes se tiene que quedar en el hospital el paciente. Y ahí la mamá aprende cómo tiene que manejar a su paciente. La dieta es importante, nada crudo. Es un paciente que tiene que comer todo cocido, todo cocido. De repente puede comer un plátano porque el plátano está dentro de una cáscara grande y nunca puede comer en la calle, y todo hecho con máxima higiene, ¿no? Es un paciente que va a requerir muchos donantes porque va a caer de plaquetas, va a caer de hemoglobina, y entonces vamos a tener que transfundirlo muchas veces, multitransfundidos. Acuérdense bien que la transfusión de glóbulos rojos es 10 centímetros por kilo de peso en niños. Vamos a poner el catéter POR, ¿no? Para evitar estar pinchándolo. Apoyo psicológico y social y calidad de vida. Miren, como decía en la mañana a los chicos, desgraciadamente el único sitio que hacen terapia para niños con cáncer es en Lima. Entonces el paciente que viene de Iquitos, de Cusco, de Tacna, de Tumbes, de San Martín, tiene que venir a Lima. Es muy difícil para la familia tener que trasladarse fuera y quedarse. Les digo que por lo menos los 6 meses tienen que quedarse acá. Es muy difícil y tiene que tener mucho apoyo, ¿no? Mucho apoyo a esos pacientes. Las complicaciones, la más terrible que todos no queremos, es la lisis tumoral, ¿no? En aquellos pacientes que no hemos tenido cuidado y nos han hecho hiperuricemia, hiperpotasemia con hiperfosfatemia, ocasionando insuficiencia renal aguda con hipocalcemia sintomática. Y esto puede ser espontáneo o inducida por la quimioterapia. Si yo empiezo quimioterapia inmediato a mi paciente, puede ser. Pero en aquellas formas hiperleucocitarias, aquel paciente que ya con 200.000 leucocitos, mire, yo recibo en emergencia y antes del diagnóstico estoy hidratándolo.
este paciente puede ser de una manera espontánea, ¿no? Entonces, ¿por qué? El factor de riesgo es la hiperleucocitosis, a ver, tener ácido úrico elevado, ¿no? Si yo, o DHL tan elevada, ¿no? Si al paciente le tomo la muestra, todavía no sé si es leucemia, pero encuentro ácido úrico elevado o DHL muy elevada o mucha organomegalia, tengo que empezar a hidratarlo para evitar la lisis tumoral. Porque hago taponamiento renal y después, para empezar quimioterapia, tengo que esperar que el riñón vuelva a funcionar bien, y entonces el paciente va a ir mal. Entonces, otra cosa es si encuentro que mi paciente no está orinando adecuado, no está forzada diuresis, ¿no? O una orina muy concentrada. Entonces, lo que hay que evitar es esto. Mi paciente que vemos que tiene factores de riesgo, así no sepamos que es leucemia, tengo que empezar a hidratarlo. Y cuando mi paciente voy a darle quimioterapia, tengo que hidratarlo para evitar esto. Incluso estos pacientes pueden ir hasta 6D. Las infecciones, lógicamente que las drogas van a aplanarlo. El ARA-C ya actualmente conocemos. El ARA-C, cuando les ponen a los pacientes al 7º día, comienzan a hacer neutropenia severa. Neutropenia severa son pacientes que pueden haber llegado con 20.000 leucocitos, pero cuando hacen neutropenia tienen 100 leucocitos. O sea, realmente desprotegidos completamente. Felizmente, que ya como conocemos eso, tenemos algo que se llama factor estimulante de colonias, neupoyen o filigastrin. Entonces, ya los hematólogos, los oncólogos, como ya saben que el paciente va a ir a neutropenia, comienza a usar estos factores estimulantes para evitar que hagan neutropenia severa. Pero si nos llegara un paciente con eso, tenemos que empezar inmediatamente con antibióticos. Y no cualquier antibiótico. De meropenem para piperazolida tazobactam. O sea, antibióticos que sean de amplio espectro, incluso considerar, depende de nuestro paciente, dar un antimicótico. Eso tenemos que tener en cuenta con estos pacientes. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Se le va a caer el cabello. Parece tonto, pero imagínense una adolescente, una chica de 10, 12 años, 13 años, adolescente con su cabello largo, que de repente le damos quimioterapia, se levanta y tiene medio cabello en la almohada. Es traumatizante para ellos. Entonces, tenemos que decirles que a la mamá le decimos que le corten el cabello pequeñito. Bueno, si se levantan el cabello pequeñito no es tan severo, y hay que hablarles y decirles que ese es mientras el inicio, ¿no? Pero cuando empiecen el mantenimiento, al segundo o tercer mes del mantenimiento, ya va a comenzar a crecer el cabello normal. Entonces, con eso hay que decirle a las niñas que no es tan terrible, que no se van a quedar así, ¿no? Náuseas y vómitos que dan la quimioterapia, que los chicos tienen terror. Para eso tenemos ya nuestro ondansetron, ¿no? Que es un antiemético de origen especiales. Cuando hay recaída en el cerebro y en testículos. O sea, si mi paciente tiene recaída en cerebro y en testículos, le doy radioterapia. El tratamiento normal no se da. Y lógicamente cuando va a hacer trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es otro tratamiento, pero solamente está indicado en aquellos pacientes que ha fallado el tratamiento estándar, o en aquellos pacientes que tienen muy, muy alto riesgo, porque es un tratamiento difícil, que es de células madres o de cordón, donde lo ideal es el trasplante halogénico, y quien es más parecido a nosotros es nuestro hermano. Entonces, porque mi hermano recibió los mismos genes de mi papá y mi mamá. Si no, tenemos que ponernos a buscar en el mundo quién pueda tener. Sí, uno consigue, pero a veces, si es que no es muy parecido, hay mucho riesgo de rechazo o de recidiva. Y no es un tratamiento que sea 100%, ¿no? Hay pacientes que se les hace trasplante de médula ósea, sin embargo, vuelven a recaer con la leucemia. Y es un paciente, para prepararlo, tenemos que tener radiación corporal total y alta dosis de quimioterapia para dejar una médula en blanco. Imagínense.
tiene que estar en una burbuja porque el paciente se queda desprotegido completamente. De ahí se le pone la médula, que es una transfusión que dicen que tiene efectos colaterales porque lógicamente es de otra persona, así sea nuestro hermano. Y son pacientes pues, que tienen alto riesgo de coger una infección con los gérmenes más peligrosos que hay, ¿no? Cytomegalovirus, aspergillus, neumocistis. El trasplante no es fácil, por eso es que solamente se da en aquellos pacientes muy necesarios. Hay riesgo de rechazo y a largo plazo, por haber recibido tanta radioterapia y tanta quimioterapia, hay riesgo de hacer otros cánceres. La tasa de supervivencia a 5 años se refiere al número de porcentaje de niños que viven al menos 5 años después del diagnóstico, ¿no? Y se dice que si viven más de 5 años se pueden considerar curados. Pero la tasa, a pesar de que en el mundo ha mejorado, en nuestro país no. Y la causa más grande es el abandono, ¿no? Es lo que le digo. A los papás les es muy difícil venir de zonas muy lejanas. Entonces, a veces abandonan en la terapia y mantenimiento y cuando regresan en recaída es más difícil. Ahora existen muchos avances que no los tenemos, pero que sí dan buenas expectativas, ¿no? Hay otras drogas, ¿no? Anticuerpos monoclonales, y últimamente he leído en Brasil hay un tratamiento que están haciendo justo en estos pacientes que han ido todo, hay un trasplante y han recaído con el trasplante de médula. Y le están haciendo una terapia con linfocitos TCAR, se llama, ¿no? En el cual dice que tienen 7 pacientes. Recién, es carísimo por ahora, pero solamente se hacen esos pacientes en los cuales han ya nada para hacer. Dice que sacan los linfocitos, les hacen un tratamiento genético y los preparan para que cuando se los vuelvan a poner al mismo paciente ataquen a las células leucémicas, a los linfocitos, o sea, a los blastos, ¿no? Pero solamente se puede hacer en leucemia linfática y tiene 7 casos y en una población pequeña, ¿no? En menores de 22 años han hecho. Yo creo que de repente esa puede ser un aliento para esos pacientes y para el tratamiento en general de la leucemia. A los padres es un rol importante porque desde que le dice uno que tiene leucemia a veces ni quieren escuchar, el tratamiento es difícil, es muy largo y si ellos no se comprometen, son los que van a abandonar. Entonces hay que incentivar a los papás y aparte de eso, no solamente que quieran hacerlo, sino que tienen que tener todos los cuidados de aseo, de limpieza, de alimentación, para que todo sea bien. O sea, el papá es importantísimo para lograr el tratamiento del niño, completar el tratamiento del niño. Y el seguimiento a largo plazo es toda la vida, porque hemos dicho que puede haber recaídas, complicaciones, y en algún momento de su vida pueden hacer algún cáncer, ¿no? Y hay que ver, pues, si usted anticiclos, la parte cardíaca está la controlando constantemente. Tenemos que avisarle a aquellos que han recibido radioterapia en cerebro, aquellos que han hecho metástasis cerebral, de que no van bien con las matemáticas, no van bien con las cosas porque hay alteraciones cognitivas con esos pacientes. Y hay que advertir a los papitos. No es que sea flojo el niño, sino que realmente la radioterapia los altera. Por eso es que no se usa. Antes se usaba como tratamiento de prevención y dejó de usarse por este problema, trastornos de aprendizaje, ¿no? Realmente que hay que ver en los trasplantados, injerto huésped o en infertilidad en los niños, ¿no? Y los controles se hacen cada vez más espaciados una vez al año, pero tiene que ser de por vida. Hemos dicho que esos que han recibido tratamiento pueden ser otros cánceres. O sea, siempre tenemos que estar atendiendo a esos pacientes y buscándolos y controlándolos para estar seguros de que van bien. El tratamiento es muy difícil en los niños. Los niños padecen bastante con esta enfermedad. Yo que he tenido oportunidad de un montón de tiempo estar con ellos, realmente sí considero que aquellos niños son unos verdaderos superhéroes. Por eso, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguien ha quedado con alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda del tema? Si no, bueno, ya me voy a despedir, porque sí, realmente mis pacientes son unos superhéroes. Todos los pacientes oncológicos son superhéroes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, me despido. Hasta luego. Empieza la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora.
Gracias, doctora.